asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidente. Estimados colegas asambleístas, me gustaría poder efectivamente permitirme algunas líneas de análisis respecto de lo que sucedió el 30 de septiembre y también, de alguna manera, participar en el debate de una tesis central que aquí se ha planteado en esta mañana. Y es básicamente tratar de señalar que no existió golpe de Estado, intento de golpe de Estado, y que más bien lo que se presentó es una sublevación de tipo gremial, una protesta de tipo gremial. Eso es más o menos la idea central que hemos estado discutiendo en esta mañana. Y para eso se han apoyado incluso en un informe de las Fuerzas Armadas, que obviamente yo no tengo por qué dudar, pero como toda obra humana está sujeto al análisis, no porque sea obra de los generales, como acaba de decir el coronel Cobo, es que es palabra sagrada o santa, es su enfoque, su visión respecto de los hechos. Y nosotros nos apoyamos en esos documentos, pero obviamente tenemos la posibilidad incluso de cuestionar o de manifestar nuestros puntos de vista respecto de lo que está escrito en ese aspecto, en ese documento. Yo quisiera tratar de establecer 4 líneas de reflexión respecto de esta tesis de que no ha existido intento de golpe de Estado, porque eso nos puede llevar a equívocos, y esos equívocos no nos puede permitir aprobar una resolución que como primer punto, como el punto 1 de la resolución ahora, lo que busca es condenar de forma categórica esa y cualquier pretensión de ruptura de la Constitución y la democracia, que seguramente será un tema en el que todos coincidamos y concordamos. ¿Cuál es el primer equívoco? Pensar que los golpes de Estado son tales solo si es que se efectivizan. Por lo tanto, todos aquellos intentos que no llegan a materializarse no constituyen un golpe. Si es que es así, muchos de los intentos de golpe de Estado que hemos tenido en la historia nacional y que se ha visto en la historia mundial no podrían ser considerados tales. Segundo, un segundo equívoco es pensar que los golpes de Estado solo se dan de forma planificada, que los golpes de Estado solo se dan de forma meticulosamente preparada y que la espontaneidad no tiene nada que ver en esto. Sin contar que una acción de esta naturaleza genera posicionamientos de las distintas fuerzas políticas, posicionamientos, alineamientos, y esto puede provocar la desestabilización del orden constituido. De lo contrario, miremos que en la historia internacional tenemos muchos, y también incluso en la nacional, ejemplos de casos que empezaron de forma aislada y terminaron constituyéndose en efectivos movimientos para derrocar a un gobierno. Entonces no es cierto, y ese es un error, pensar que un golpe puede ser definido de tal manera solo si está meticulosamente planificado. Tercer equívoco es que se subestima la cantidad de fuerza que se presentó el 30 de septiembre. Estamos hablando de decenas de regimientos policiales tomados, incluido el más grande, que es el regimiento Quito. Estamos hablando de movilización para cerrar vías, cerrar terminales de buses. Estamos hablando de la escolta policial que no cumplió lo que la ley y la Constitución demanda. Estamos hablando de impedir la libre circulación. Aquí, para algún legislador que dijo, se trata, aquí tengo la frase textual, de una simple paralización. No puede haber una simple paralización, porque los actores de la paralización eran precisamente los llamados por la Constitución y la ley a cuidar el orden público. No puede existir una simple paralización gremial, porque no es lo mismo que cualquier otro sector social, puesto que por mandato constitucional y de la ley se ha entregado a la fuerza pública la potestad para controlar el orden interno. Entonces no es una simple paralización como aquí se ha señalado. Si es que la policía no cumple su papel,
vamos hacia la inseguridad. Si las Fuerzas Armadas no cumplen su papel, se pone en riesgo la soberanía del país. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de una simple operación. Ese es el tercer equívoco. No considerar y subestimar la cantidad de fuerza que se expuso, a la que se expuso al pueblo ecuatoriano el 30 de septiembre. Y cuarto, es la negación del contexto histórico de este país. Y creo que ese es un elemento que a nosotros como asambleístas nos debe llevar a reflexionar. Este país ventajosamente se ha caracterizado porque los enfrentamientos que han tenido mucha beligerancia, incluso verbal, sin embargo, en la gran mayoría de los casos han sido incruentos. Esta no es la historia de Perú, esta no es la historia de Colombia, esta no es la historia de Bolivia. Aquí, básicamente, hemos podido solucionar crisis profundas sin tener que lamentar decenas de muertos. Eso es lo que está en riesgo si es que no existe una acción concertada de la sociedad y el Estado para poder repudiar lo que pasó el 30 de septiembre y que se investigue no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales. Eso es precisamente lo que está en riesgo. Miren, ¿de qué estamos hablando, colegas asambleístas? Estamos hablando de que ese día, al interior de fuerzas que están absolutamente regladas y reguladas, existieron mandos paramilitares que, actuando de forma al margen de sus mandos institucionales, establecieron un proceso de conspiración y de sublevación frente al orden constituido. Si no somos conscientes de eso, podemos mirarnos en el futuro en el espejo de lo que ahora pasa en otros países como en México. El momento que un Estado, que el poder civil no es capaz de subordinar a su fuerza pública, estamos hablando de un Estado fallido. Aquí he tenido desagradablemente que escuchar una frase que dice: ¿cuál fue el estúpido que provocó a la policía? Si ese argumento se repite a la vida cotidiana, significaría que la sociedad democrática está controlada por el poder de quien posee las armas en democracia. Esto significaría que no podemos discutir, que no somos capaces de resistir el poder que se puede establecer por parte de quien tiene las armas, porque eso podría ser asumido como una provocación. Entonces los ciudadanos podríamos ser disparados, podríamos ser asesinados, podríamos ser cruentamente atacados, solo porque tenemos que reverenciar un poder a quien posee las armas. Ese no es un principio democrático, señor legislador. En democracia, el poder civil, el poder militar y policial se subordina a la autoridad civil. Ese es el principio democrático. De tal manera que aquí no hay un estúpido que provoca, sino básicamente la necesidad de que esas fuerzas se subordinen al poder civil. Esto es fundamental señalar y decir. Desde el punto de vista de la teoría política, cualquier insubordinación de las fuerzas públicas significa rompimiento del orden constitucional. Si no somos capaces de darnos cuenta que paralelamente a los mandos institucionales existió mandos paralelos, estamos hablando de que estas instituciones que son claves para la democracia, como las Fuerzas Armadas y la policía, pueden estarse viendo involucradas en un proceso de anomia colectiva, en un proceso de desinstitucionalización, y eso es fundamental preservar en la democracia, la institucionalidad de estas que son las únicas fuerzas que poseen el monopolio legítimo de la fuerza. Por eso los está diciendo. El segunda propuesta que se plantea es: vean, investiguemos, pero esa investigación no solo tiene que ser a quienes operaron, esa investigación tiene que ser también a quienes pensaron. Me queda un minuto. ¿Por qué tenemos miedo de pensar o de poder plantear una solución que lo que haga es pedir que se investigue? Porque de lo contrario, el que no tengamos claridad, no permite sanar. Puede haber especulaciones y yo me permito hacer la mía. ¿No será acaso que las fuerzas que estuvieron atrás del 30 de septiembre son aquellas fuerzas a las que este gobierno ha enfrentado? A mí se me puede ocurrir por lo menos dos.
las empresas petroleras transnacionales y los bancos, el capital bancario, aquellos que, sobre todo, aquellos que ejercen de manera inescrupulosa, y obviamente las fuerzas políticas que los representan. ¿No será que están atrás de esos sectores, del intento de golpe de Estado, esos sectores que han sido afectados por la acción de este gobierno? Por eso, para que no existan este tipo de especulaciones, es necesario que pueda existir investigación y claridad. Y eso es lo que estamos planteando en la resolución, que se investigue a los autores materiales, se investigue a los autores intelectuales. Ya. Miren, un tribunal de Estados Unidos falla contra Chevron en el caso de la contaminación en Ecuador. ¿Sí? Hoy esto. ¿Acaso aquí no hay intereses? ¿Y no será que esos intereses articulan también este intento de golpe de Estado? Por eso, para que estas dudas no queden flotando, es necesario que se aclare y se enfrente. Yo estoy de acuerdo en que hay que sanar heridas, pero para sanar heridas hay que efectivamente curarlas. Y el tema fundamental de curar implica por conocer qué es lo que pasó, significa saber la verdad. Solo sobre la base de eso podemos efectivamente garantizar la paz. Pensemos en los países del Cono Sur, intentaron tapar la verdad, leyes de punto final, leyes de punto muerto, enterrando la verdad. ¿Se pudo solucionar las heridas de esos países? No, 20 años después han tenido que reabrir, porque una sociedad que no conoce, una sociedad que no quiere ver lo que efectivamente pasó, es una sociedad que está condenada a que estos hechos se puedan volver a repetir. Por eso, colegas asambleístas, yo les invito a que podamos aprobar esta resolución, que no se repita más los hechos del 30 de septiembre, que se pueda investigar quiénes estuvieron atrás de este intento de golpe de Estado y además propiciar toda una fuerza regional para impedir que los golpistas pasen, para impedir que la democracia se pueda seguir consolidando en nuestro país. Gracias.